Vamos al ámbito de la salud. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Jorge Jacoski, titular de Fresprosa a nivel nacional. Muy buenos días, doctor Jacoski. Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, los saludan desde la provincia de San Juan, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo. Si me podrían quitar el eco. Ahí, doctor, ¿nos toma bien ahí? A ver, ahora sí. Perfecto. Bueno, un saludo para ustedes y todos sus oyentes. Le agradecemos por su atención. Estamos hablando, bueno, el doctor Jacoski está en la provincia, está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este momento desde la Fresprosa, que es nuclea a los profesionales de la salud a nivel nacional. Doctor, le queríamos consultar lo siguiente. Luego del episodio del Hospital Bonaparte, lo que sucedió en el Garrahan, aparentemente que no lo ha salido a desmentir, hizo declaraciones dejando entrever jefe de gabinete Franco, en donde el gobierno aparentemente está planificando o planea transferir los pocos hospitales nacionales que le quedan a la nación a las distintas jurisdicciones, tal como hizo Carlos Menem en los 90 con la educación. Primera consulta, ¿cómo está la situación en el Hospital Bonaparte? Bueno, en el Hospital Bonaparte hubo un retroceso, yo diría, táctico del Ministerio. Bien. En el sentido que no cerró la guardia, pero bien, impide nuevos internados. Bien. Lo cual hace que todo aquel que llegue con un cuadro de urgencia va a tener que ser derivado al Borda, y de alguna manera el plan inicial se está cumpliendo, por lo menos por la mitad. Estamos muy alertas, la Asamblea de Trabajadores está muy alerta, va a participar con nosotros mañana en la Marcha Blanca del Congreso a Plaza de Mayo, junto al Garrahan, el Posadas, y bueno, vamos a ver cómo se define en los próximos días. Ya no hablamos solamente del Bonaparte, sino también hablamos de lo que sucedió con el Garrahan. La situación en el Garrahan, en donde han habido protestas de los trabajadores, de los profesionales de la salud, bueno, habla de que por lo menos ha empezado de alguna forma a denunciar muchos profesionales de la salud por los magros salarios que están recibiendo. ¿No es así, doctor? Ese es un fenómeno que viene de largo y en el conjunto del país. Es decir, cuando los salarios en el sector público se atrasan, cuando los compromisos de dar beneficios para radicación, para vivienda, para educación y lograr la radicación de profesionales en zonas inhóspitas no se cumplen, cuando se aplica el ajuste, inmediatamente el trabajador busca dos salidas. La primera es la renuncia y se va a trabajar al privado o al exterior, y la segunda es el pluriempleo, que fue la causa de tantos contagios durante la pandemia, ir de un sanatorio al otro, al hospital al otro, claro. Y eso lo tenemos chequeado, provocó muchos contagios dentro de los trabajadores de la salud y entre los establecimientos. Así que la política, cuando se dio este ajuste que prácticamente nos bajaron el 20% en el sector público los salarios, y en el sector privado la media de disminución está en el 6-7%, hay profesionales que buscan su manera de sobrevivir en otro lado. En el Garrahan no es la excepción, y ellos tienen, entre comillas, la ventaja de la altísima especialización y de la capacitación extraordinaria que tienen como hospital de vanguardia latinoamericano. Por lo tanto, es una mano de obra codiciada en todas partes. Para que la audiencia entienda, una guardia en el Garrahan, ¿cuánto se paga? La guardia sola no tengo idea. Sé que aproximadamente el trabajador que ingresa en este momento con ya 4 años de residencia hechos, con 7 años de carrera con internado, para una residencia de primer año, está en estos momentos en 850.000 pesos, 900, más un bono, podría arañar en algunos casos el 1.100.000. Entonces,
estos salarios que respecto a los históricos que pagaba el Hospital Garrahan están muy atrasados, ha provocado una rebelión absoluta de los residentes que mañana empiezan un paro general en todos los establecimientos nacionales, no atendiendo las guardias, la va a tener que atender la planta. Así que hay un atraso salarial realmente importante. Los compañeros me dicen que han perdido en el último año más del 30% del salario. Doctor Giancoge, ¿cómo le va? Daniel Núñez lo saluda, ¿cómo anda usted? Esta que está comentando y que tiene que ver justamente, ¿no?, con los salarios que están teniendo los profesionales de la salud allá en la capital federal o provincia de Buenos Aires o en el AMBA, como le queramos llamar, bueno, tienen que ver justamente, ¿no?, con el escaso salario, pero no obstante un trabajador de la salud está ahí, en el límite de lo que es la canasta básica de alimentos. Pero en las provincias la situación es aún peor, ¿no? Depende de la provincia. Sí, en general es peor. Pero nosotros, a ver, tenemos provincias donde el full time es mayoritario, cosa que no es el caso del AMBA. Por ejemplo, Tierra del Fuego, por ejemplo, San Luis, por ejemplo, Neuquén. Pero el full time, que quiere decir que estamos 8 horas en el hospital, más guardia, y no podemos ejercer en el privado. Es decir, que entregamos la matrícula. Hoy está, por ejemplo, en Neuquén en 1.300.000, 1.400.000, lo cual está, como usted dice, en el límite absoluto de la supervivencia. Entonces, este tipo de problemas, bueno, San Luis, en Neuquén estamos de medida de retención de tareas hace 4 semanas, con un abrazo al Hospital Castro Rendón el jueves pasado. En San Luis tuvimos paro en Villa Mercedes el jueves pasado y tenemos reclamos fuertes en otra provincia que tiene mucho full time y que está, digamos, como aislada porque es una isla, que es Tierra del Fuego, y donde también hay un atraso respecto a los históricos que se pagaban. Entonces, ahí podemos decir que las provincias nominalmente están un poco por arriba, pero conceptualmente para el sistema de salud están peor. Tenemos provincias muy atrasadas como La Rioja, como Formosa, tenemos provincias intermedias parecidas a AMBA, como es el caso de Santa Fe. Es una situación variada. Dentro del NOA, por ejemplo, hay un atraso enorme de Jujuy, que está muy bajo respecto a Salta, y hay muchos profesionales jujeños que se van a trabajar a Salta, y así le podemos dar varios ejemplos, La Rioja y Catamarca, etc. ¿Y San Juan no va a haber una paridad. Y San Juan está ahí en el medio, digamos, no tiene sueldos maravillosos, pero bueno, a partir de la lucha de nuestro gremio base, Asprosa San Juan, y de Asprosa, y de las negociaciones continuas, y de últimamente el pase a la nueva categoría máxima de profesionales, profesionales, se está logrando, digamos, lentamente un acercamiento a un salario sin ser el ideal, que es el que nosotros estamos peleando. Una larga lucha por parte de Asprosa, aquí en la provincia de San Juan, lucha. ¿No? Larguísima lucha, y está empezando a dar sus primeros frutos. Pero bueno, obviamente en un contexto de gran dificultad que no escapa al resto del país. Ninguna está, de las 24 provincias, está en el ideal, ni mucho menos. Doctor, ahora sí aclárenos, porque estamos en la provincia de San Juan. Al Estado Nacional, ¿cuántos hospitales les quedan? Le quedan 10 en total, por decirlo, ¿no? Es decir, 5 que son exclusiva responsabilidad del Estado Nacional, el más grande, el Posadas, que tiene el 70% de la planta de los profesionales nacionales, y después el Hospital Sommer, que es el hospital ex leprosario de General Rodríguez, el Hospital Bonaparte, que es el ex centro de rehabilitación para adictos, y el Instituto de Rehabilitación del Sur y el Hospital de Epidemiología Jara de Mar del Plata. Eso dependen exclusivamente de Nación. Después hay 5 SAMIC, que son hospitales mixtos, donde Nación, por ejemplo, aporta el 80% de los fondos y Ciudad el 20%. El más grande y conocido es el Garrahan, que es un hospital mayormente administrado y financiado por Nación. El Hospital del Cruce de Varela, el Hospital de Calafate, el Hospital del Dorado, que son del régimen mixto. En total,
está administrando 10 hospitales de los 1.700 que tenemos, aunque algunos son de altísima significación, como el Garrahan y el Posadas, que son los dos más grandes del país. ¿Le preocupa de que quiera transferir directamente, o lo que dejó entrever, la transferencia del propio ministro Franco a las jurisdicciones, a las provincias? Me preocupa por el contexto, porque, a ver, tomemos el caso del Posadas. Menem, en el año 92-93, transfirió todos los hospitales de jurisdicción nacional a las jurisdicciones provinciales, los que le quedaban. Claro. Aparte lo había hecho la dictadura militar. Y en esa tanda pasaron los grandes hospitales de institución y psiquiátricos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Honorino Daondo de gastroenterología, el María Ferrer de respiratorio, el Borda, el Moyano, el Tobar García, los psiquiátricos, pasaron a la Ciudad Autónoma en un acuerdo entre, o un acuerdo entre comillas, porque no nos olvidemos que el estatus de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires empieza recién en el 95 con la ley Cachero. Entonces la Ciudad de Buenos Aires los tenía que agarrar sí o sí, con una transferencia de recursos. Ahora, la provincia de Buenos Aires, gobernada por Duhalde, y cuando Menem, a su propio compañero de fórmula, ¿no? Le dice: gobernador, agarre el Posadas, y él le dice: si me transfieren la plata, y no te aseguro nada, le dijo Menem a Duhalde, entonces no pasa. Y el hospital quedó en un limbo, fue transferido y no aceptado, con lo cual quedó en un estatus autónomo financiado por el Estado Nacional, pero sin un lugar en el organigrama del Ministerio de Salud, que recién lo recuperó hace 8 años. En ese limbo fue donde se generó todo el tema de la precarización laboral. Ahora lo que va a pasar, si se hace en el contexto de la motosierra y de la licuadora, es que le van a tirar por la cabeza esos 10 hospitales a las jurisdicciones y se lo van a transferir sin la plata, como el caso de la obra pública o toda la política. Claro, como hizo Menem con la educación, ¿no? Claro, hasta que la lucha dio el piso del 5%, el Fondo Nacional de Incentivos Docentes, es decir, que hubo una lucha contra ese ajuste educativo con la carpa blanca y que de alguna manera nos protegió. Pero estos 10 hospitales mixtos o exclusivos del Ministerio de Salud de Nación, la intención es pasarlos con el presupuesto congelado. Claro. Ya está el presupuesto congelado para el año que viene, para el 2025, las partidas nominales son iguales a las de este año, lo cual con este contexto inflacionario una reducción real enorme. Entonces, nosotros nos preocupa, en primer lugar, que la salud se la sigan tirando a las provincias y cada una haga lo que pueda y quiere, y que no tengamos un sistema nacional de salud. Eso ya es un desastre desde el punto de vista sanitario. Y esto, aparte, va a ser un desastre operativo porque lo van a transferir sin plata, y muchas prestaciones de vanguardia que se hacen, sobre todo en grandes hospitales como el Cruce Varela, Garrahan o Posadas, se van a tener que dejar de hacer. Entonces, en este contexto, por supuesto, nos oponemos a la provincialización, no solo porque nos parece que tiene que haber un sistema nacional, sino porque se hace en un contexto de ajuste. Bien. La última, que tiene que ver justamente no con uno, o con donde inició de alguna forma no esta problemática últimamente, y que tiene que ver no con el hospital, bueno, para tratar de rehabilitar a los adictos. Bonaparte, creo que es el nombre. Bonaparte, ex Senareso. Bueno, contaba un poquito la historia, la sé bastante, cómo se inició Senareso allá, si mal no recuerdo, en la década de 60, fines del 60, principios del 70, con un ex ministro de Acción Social, Paco Manrique, que daba audiencias públicas y que se encontraba justamente que de 10 personas que atendía iban 2 madres o 2 padres o 2 familiares a hablar del problema de adicción que tenían sus hijos. Bueno, ahí se crea el famoso Senareso como centro de rehabilitación, y que de alguna u otra forma fue en esa época, era un emblema en gran parte de América del Sur, y contaba algunas otras anécdotas que tienen que ver justamente cómo empezó a trabajar el Senareso. Lo cierto es que ahora, una de las cosas que dice el gobierno nacional, bueno,
hay muy pocos internados para la cantidad de empleados que tiene justamente este hospital, que está destinado de alguna forma exclusivamente para las cuestiones de adicciones, ¿no? No, a ver, el Senareso se transformó en un hospital moderno y a la luz inclusive de la ley de salud mental, ya la internación no es la vieja internación psiquiátrica con 2 certificados médicos, sino que se hace en un contexto de consenso con la familia del paciente, respetando sus derechos, y a partir de una intervención del equipo de salud, que es uno de los grandes progresos de la ley de salud mental. Y en el Bonaparte justamente es uno de los lugares de vanguardia de aplicación de la ley de salud mental. Y por eso la transformación de los viejos manicomios monovalentes en hospitales más modernos hacen que la atención ambulatoria, la internación corta, la consulta externa y la... Mire, doctor, que esta ley está siendo muy criticada y han habido hechos muy graves por esta ley, donde más allá del consentimiento familiar, si el enfermo no firma, no lo internan, ¿eh? A ver, el enfermo, hay todo un trámite. Ahora sí, tiene que ser judicial, ¿eh? Oh, absolutamente. Claro. Absolutamente. Cuando el enfermo verdaderamente no tiene su capacidad, bueno, la justicia tiene que determinar esa incapacidad a través de la pericia forense y obviamente designar la curatela que corresponde, como todos los pacientes que tenemos en el Borda, Moyano internado largamente, o en Open Door o en el Melchor Romero, están bajo curatela judicial. Eso es así, eso no ha cambiado. Ha cambiado el procedimiento en cuanto a que hay una visión multidisciplinaria del problema entre psicólogos, médicos, trabajadores sociales del problema familiar, y entonces la vieja internación de chaleco de fuerza o de droga fue transformándose en algo más moderno. Eso es lo progresivo. Obviamente, como en toda ley, tiene problemas de aplicación, sobre todo porque no existen las casas de medio camino, los lugares de transición entre pacientes que no están ni para ir a la casa, ni para estar internados en el loquero, y tendrían que estar en casa de medio camino, pero eso necesita financiamiento, trabajar, y plata no hay. Y entonces es muy difícil de aplicar. Pero volviendo al tema del Bonaparte, también lo que hay en el Bonaparte son casi 20.000 consultas telefónicas al año para seguimiento de los pacientes que están bajo tratamiento. Entonces hay todo un complejo problema de prestaciones, de investigación, de formación, de residencias que hay que formar ahora, ¿no? Donde el parámetro de la cantidad de camas es uno solo para ver el funcionamiento del hospital. Entonces, si nosotros contamos todos los consultorios externos, todo lo que hace falta como mantenimiento, todo lo que hace falta para guardia, para farmacia, para consulta externa, para consulta telefónica, etcétera, 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 vamos a ver que 600 trabajadores no es mucho. Claro. Del Hospital Posadas tiene 5.000, el Garrahan tiene 5.500. Claro, no es una cifra. Ahora, si usted me dice, para 20 camas, y si lo único que hubiera fuera internación, bueno, sí, 600 es mucho, pero para el complejo de prestaciones externas y ambulatorias que hay, yo diría, de normal a poco. Bien. De hecho, tiene hasta servicio odontológico, ¿cierto? Obviamente, porque tiene servicio de apoyo clínico mínimos. Claro. Cuando se complejiza, se deriva, pero todas las instituciones de salud mental tienen equipos clínicos básicos de apoyo dentro de las instituciones. Algunos ya directamente con un hospital general adosado como Melchor Romero, que es un hospital doble, el psiquiátrico y el hospital general, que están pegados y que se brinda mutuo apoyo. Doctor, le hago la última. Mañana entonces las movilizaciones a Plaza de Mayo. Sí, vamos a estar con los residentes nacionales de todos los hospitales, con los compañeros del Garrahan, del Bonaparte, con los compañeros de las seccionales combativas de la SICOP, del conurbano, con la FESPROSA y con toda una cantidad de organizaciones estudiantiles y de jubilados que nos van a acompañar, porque también piensan que la salud es un problema de toda la sociedad. Así que a las 14 horas estaremos en el Congreso y marcharemos a Plaza de Mayo. Doctor, le damos las gracias por su atención, por su tiempo, por sobre todo, y obviamente lo vamos a estar consultando desde la provincia de San Juan para conocer más sobre la situación de estos hospitales y de
en general. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Buen día para ustedes. Sí, Muchísimas gracias. Fue el doctor Jorge Jakowski, titular de la FESPROSA, charlando con los cronistas de la mañana. Daniel. Daniel, son las 12 horas.